Estábamos cantando y yo veía la alegría de los niños, esa alegría natural. Saben que los adultos venimos al templo y a veces con tantos achaques, ¿sí o no? Con problemas. Y se nos olvida la alegría que el Señor espera de nosotros. Y aquella entrada triunfal fue realmente algo, en el buen sentido de la palabra, muy escandaloso. Porque la misma ciudad estaba en los preparativos de la Pascua. Ellos estaban buscando el Cordero y el Cordero estaba haciendo entrada. Así que imagínense la gente pasando una situación difícil bajo el yugo de Roma, esperando un Mesías, un libertador, y Jesús viene haciendo su entrada. Pero Jesús ya venía con todo un recorrido, porque dice que su fama se extendía por toda la tierra. Y Jesús estaba pasando por la ciudad, estaba entrando. Imagínense qué algarabía, qué alegría, mayor que cuando llega la corriente, ¿verdad? Imagínense, era una multitud tremenda porque Jerusalén tenía 3 veces más sus habitantes porque todo el mundo había ido a celebrar la Pascua de Jehová. La ciudad estaba en fiesta. Entonces aquello fue tremendo y yo miraba a los niños con esa alegría espontánea y decía, allí también habían niños que alababan al Señor y que también hacían lo que hacían los adultos también. Así que fue un momento glorioso. Amada iglesia, vamos al Evangelio de Marcos capítulo 11, versículos del 11 al 19. Busquen su Biblia. Evangelio de Marcos capítulo número 11, versículo del 11 en adelante. Estaré leyendo desde el verso 9. Y los que iban delante y los que iban detrás, sí, todo el mundo, ¿qué decía? Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas, y como ya anochecía, ¿a dónde se fue? A Betania con los 12. Al día siguiente, vaya conmigo, al día siguiente, cuando salieron de Betania, dice que tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Verso 15. Y quiero que preste especial atención. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, es decir, alguna gestión de venta, nada de eso. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Y dice el verso 19, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Quiero leerle todo el contexto completo que rodea tanto el primer día como el segundo día. El año pasado, si yo pregunto, ¿quién recuerda el título del año pasado? Sé que es muy difícil. Pero nosotros, los que predicamos, generalmente a veces lo escribimos y lo recordamos, porque siempre que viene esta fecha, usted abre la Biblia, ¿con qué se encuentra? Con la entrada triunfal. Y siempre hay verdades frescas. Y el año pasado, nosotros compartimos bajo el título El verdadero Rey.
No sé si ahora el bombillito se va encendiendo. El verdadero rey. Y en aquel momento vimos cómo Jesús estuvo en control de todas las cosas. Él afirmó su rostro, iba camino a Jerusalén. Él sabía lo que le esperaba, él sabía de las ramas, él sabía de la lanza, él sabía de la corona de espinas, él sabía que los que decían Hosanna, Hosanna, 2 o 3 días después, ¿cómo iban a decir? Crucifícale, crucifícale. Pero Jesús estaba en control de todo y Jesús iba camino ¿a dónde? A Jerusalén. Y recordamos que vimos también que Él estuvo en control de todas las circunstancias, que nada le sorprendía, nada le tomó de imprevisto, porque Él es Dios. Y en ese momento vimos que solo Jesús era digno de confianza. Recuerden que hay una frase que dice, y hallaron como les dijo. Jesús dice, vayan a la aldea del frente, va a haber un pollino atado, así, si le preguntare. Y cuando los discípulos van, encuentran como mismo Jesús le había dicho. Él estaba en control, él sabía todas las cosas en aquella situación. Y vimos también que las palabras de Jesús son siempre fieles y verdaderas. Vimos que Él cumple lo que promete. Y si bien es cierto que Jesús estaba en control, imagínense, de toda aquella atmósfera, de todo lo que estaba pasando, y que solo Él es digno de confianza, algo que recordaba también, y lo traigo a modo de introducción, es que vimos que solo Él es digno de toda gloria y honor. Solo Él. Y recuerdo también que en aquel momento muchos siguieron a Jesús desde Galilea, venían atrás de Él. No lo soltaban. Había gente que venía de Galilea, otros eran sus discípulos que estaban allí en Jerusalén, y también los mantos que se pusieron en el camino, eso no fue algo planificado, eso fue algo espontáneo, eso fue una bienvenida espontánea, eso fue una adoración espontánea. Los estudiosos que saben de este tema, lo que se piensa que probablemente eran sus ropas exteriores, quizás el manto o un turbante, y esta escena, ellos lo ponían a los pies de Jesús. Pero, según la tradición, era la misma escena que se hacía para la proclamación de un rey. Cuando un rey venía y entraba, hacía su entrada en la ciudad, se ponían mantos en el camino. Así que el pueblo espontáneamente a la entrada de Jesús ponían cogían hojas de palmeras. Aquello fue tremendo, y espontáneamente le estaban dando la bienvenida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso usted puede entender que muchos se enfurecieron, porque algunas personas pensaban que Jesús no era digno de la bienvenida de un rey. Me gustaría notar algo interesante justo después de la entrada triunfal. Justo después. Y cuando usted lee la entrada triunfal y los versículos que están después, ¿con qué se nota? Hay algo más. La entrada triunfal solo fue el comienzo, pero hay más. Y de eso más quiero compartir con ustedes en esta tarde. Pero antes de comenzar, quiero recordar lo que era la Pascua. Desde el momento en que Dios rescató a su pueblo de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Dios celebró la Pascua cada primavera, en respuesta a la orden que la Pascua fuera un estatuto perpetuo. En Éxodo 12 al 14 vemos la institución de la Pascua de Jehová. Y en el sentido religioso, si lo decimos de alguna manera, la Pascua era la conmemoración del tiempo en que Dios había librado a los judíos de la esclavitud de Egipto. Y si fuéramos a resumir, miren, la entrada triunfal a Jerusalén, con todo el contexto que le rodea, bien pudiéramos decir que Jesús, consciente de su propósito, entra en Jerusalén montado en un pollino humilde, y después de toda aquella expectación, porque allá había una tremenda expectación en aquel recibimiento, los acontecimientos y las intervenciones que empieza a hacer Jesús
definitivamente van confrontando a las personas. ¿Usted se da cuenta? Aquello fue fácil. Tender las ramas en el camino en medio de una multitud que todos aclamaban y veían el libertador del momento, el hombre que suple mis necesidades, el hombre que va a venir a liberarme aquí y ahora. Aquello fue fácil, pero inmediatamente Jesús sigue y empieza a confrontar a todos los grupos de la ciudad de alguna u otra manera. Y Jesús, con hechos y con acciones, iglesia, yo lo que quiero que noten, comienza a exponer el verdadero significado del reino de Dios. Él estaba haciendo su entrada, pero acto seguido, con hechos, con palabras, empieza a que el pueblo entienda qué significa que el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué significa Jehová, sálvanos ahora? Y Jesús es muy intencional en hablar claro de su reino. Y no solo de eso, de las implicaciones de su reino. Pero la higuera, ¿qué tenía? ¿Cómo estaba? Estaba seca. Que tenía hojas, tenía vitalidad, tenía vida. Y aunque no era tiempo de higos, Jesús la ve con hojas. ¿Y qué piensa? Ahí debe de qué cosa, de haber qué, fruto. Si hay vitalidad, si yo veo una apariencia, un verdor, debe de haber frutos. Pero para sorpresa, cuando él se acerca, ¿qué había? No había nada. Algunos estudiosos piensan que se refiere a Israel. Toda una atmósfera, pero no estaba dando frutos dignos de arrepentimiento. Y aunque no es el tema hoy, yo también puedo pensar en nosotros. Podemos tener todo un verdor, un aparente verdor, una falsa apariencia, pero no estamos dando como iglesia frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué le pasó a la higuera? Después sabemos que la higuera se secó y Jesús aprovecha y da un ejemplo de la fe. Vamos ahora al verso 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el lugar del templo llevando algún utensilio. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué cosa? Cueva de ladrones. Hermanos, uno de los eventos más confrontativos, acto seguido de la entrada triunfal, es lo que se conoce como la purificación del templo. La purificación del templo. Y ahí hay más porque seguidamente los sacerdotes, los escribas y los ancianos comenzaron a cuestionar la autoridad de Jesús. Y si usted sigue leyendo unos capítulos más adelante, no pierda la concentración, siga conmigo. Si usted sigue leyendo unos capítulos más adelante, se dará cuenta que mientras Jesús enseñaba en parábolas acerca del reino de Dios y acerca de la esencia de su reino, los líderes religiosos principalmente cerraron sus corazones a las enseñanzas de Jesús. De manera que la entrada triunfal de Jesús tiene un mensaje del reino de Dios. ¿Está conmigo? Me gustaría reflexionar bajo el título en esta tarde, prepárate hoy, limpia tu corazón. ¿Por dónde comenzó esta limpieza? Limpiando el templo. Por ahí comenzó. Limpiando el lugar de adoración, ¿verdad? El lugar que ellos tenían para ir a adorar al Señor. Y observamos en este pasaje un detalle interesante. Estoy en Marcos 11, 15 al 19. Y yo una vez hablé sobre esto y yo decía, ¿por qué Jesús? Ahí como que pareciera como que la cogió con los bueyes y las vacas y las palomas y empezó a soltar las palomas y las palomas volaban por todo aquello y todo el mundo corriendo. Hay un evangelista que dice que regó las monedas. En la película de Jesús se ve que la gente atrás de sus monedas se le escapaban los animales.
Y saben que aquellos animales era normal que estuviesen allí donde estaban, porque eran parte de la adoración conocida en aquel momento. El problema no eran los animales, porque estaba establecido así hasta ese momento. En la ley de Moisés, todo sacrificio, las familias iban de lugares distantes, de muy lejos al templo, pero el problema no eran las ovejas ni los bueyes, sino la actitud de sus corazones. Ahí estaba el problema, porque habían convertido la casa del Señor en una cueva, en una casa de mercado, en una cueva de ladrones. Los cambistas que estaban allí, ¿quiénes eran? Bueno, eran gente que cambiaban las monedas de otros lugares, imagínense, diferentes lugares, por la moneda oficial que había en el templo. Si alguien venía a ofrecer un sacrificio, no tenía que venir con la ovejita. Imagínense ustedes de Palma Soriano hasta Ducuró a pie, con la ovejita, llegar aquí para sacrificarla, a lo mejor se desmayaba en el camino. Usted y la ovejita. ¿Qué hacían? Ellos llegaban al templo, había un cambio de moneda oficial del templo, iban a un lugar, a varios establos que estaban ya preparados, y cada cual, según su posibilidad, escogía un animal y lo sacrificaba. No tenía que venir. Eso comenzó bien, pero eso se fue cambiando. Como quiera, y algunos inteligentes pensaron, como quiera tienen que venir, ellos como quieran van a adorar, como quiera tienen que comprar un animalito, vamos a subirle el precio a Cadeca. Vamos a subirle el precio, el cambio, no sé cómo estaba la tasa, y vamos a cobrarle un poco más, porque esa gente humilde que viene de lejos, como quiera va a adorar al Señor, su fe es importante, y vamos a obtener ¿qué cosa? Ganancia, y todos estábamos felices y contentos aquí en el templo. Eso era lo que estaba pasando. Iglesia, hoy no estamos en ese contexto, ¿verdad? Gracias al Señor. Pero si queremos ser adoradores verdaderos, debemos de cuidar la actitud de nuestro corazón. La limpieza comenzó por el templo. Comenzó por el lugar de adoración. Un adorador verdadero cuidará siempre la actitud de su corazón. Y hay una pregunta para reflexionar todos. Cuando te acercas a la casa de Dios, ¿por dónde anda tu corazón? Cuando yo me acerco, cuando nos acercamos a la casa de Dios, ¿por dónde está mi corazón? Nuestra oración también debe ser, hoy iglesia, Señor, quita todo engaño y la avaricia de mi vida. Cuando me acerco a tu casa para adorar, quiero hacerlo con un corazón puro y sincero. Eso es un buen deseo en esta Semana Santa. Eso sería una buena oración. Señor, quita de mí todo lo que estorba. Yo quiero adorarte con un corazón puro y sincero. El salmista también lo decía en el Salmo 32, verso 2. Y dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Díselo al Señor. Padre, quiero estar presente, quiero darte el recibimiento que tú te mereces, quiero adorarte en mi vida, yo quiero alabarte con gozo, quiero recibirte, pero también quiero con eso, ¿qué cosa? Limpiar mi corazón. No quiero vivir la emoción del momento. Saben, no se habla mucho, pero allí mucha gente vivió la emoción del momento. Quiero también limpiar mi corazón cada día. Hay un hermoso coro que dice, ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. La adoración, iglesia, tiene que ser completa. No solo es dar, sino también recibir el consejo de Dios en nuestras vidas y cambiar la mala actitud en consecuencia a la voluntad del Señor. Es una adoración completa. Porque qué triste que tan solo 1 o 2 días, casi la misma multitud que le recibió, cuando vio que Jesús no respondía a sus beneficios personales del reino terrenal, no, si este no es, crucifícalo. Hermanos, había introducido la mentira en el mismo pueblo de Dios, en los adoradores, en la gente que iba al templo, e incluso en los atrios del templo.
Si queremos ser verdaderos adoradores, debemos de cuidar que la mentira no tenga cabida en nuestras vidas como cristianos. El enemigo es astuto y muchas veces introduce la mentira también en el pueblo de Dios. Todos sabemos la importancia, miren, del templo como el centro de adoración del pueblo de Dios. El templo de Jerusalén era muy importante. Y sabemos lo que pasó con el velo del templo al momento de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué pasó? Se rasgó de arriba a abajo. Y sabemos que el velo del templo se rasgó y ya el templo no solo se trataba de un lugar exclusivamente físico, sino que se trataba de una relación con Dios a través de la fe en Jesucristo en todo momento y lugar. El templo que tiene que ser limpiado no solo era aquel templo de Jerusalén, también son nuestros cuerpos y nuestras vidas, que son templos del Espíritu Santo. El velo fue rasgado, tenemos libre acceso al trono de la gracia del Señor. A través de la fe en Jesucristo, Dios también le dice a la iglesia hoy en el siglo XXI, limpia tu corazón. Limpiamos nuestro corazón. Miren, también se trata de tu relación con Dios. La idea de limpiar tu corazón es una actitud adecuada para recibir hoy el reino de Dios en nuestras vidas. La idea de limpiar nuestro corazón es una buena actitud para decir, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. En Hebreos 10, 19 al 23 dice, así que hermanos, teniendo libertad, gloria al Señor, hay libertad para entrar en el lugar santísimo. Pero miren, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su sangre. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, es decir, creyéndole a Él, purificados los corazones, mire, de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar, no cambies, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Aleluya. Mira una pregunta, si Jesús viniera hoy, ¿de qué cosas nos purificaría Jesús hoy? Piense, reflexionemos, si la escena se repitiera, ¿de qué cosas Jesús nos purificaría? ¿Qué mesas tendrías que Él volcar? ¿Qué palomas que soltar? ¿A cuánto nos daría con el látigo? Por decirlo de alguna manera. Si Jesús viniera hoy y la limpieza empezara por el templo, por el lugar de adoración, ¿de qué cosas Jesús nos purificaría? No me responda, es solo para que todos podamos reflexionar. ¿Nos hemos hecho esa pregunta alguna vez? ¿De qué cosas nos purificaría Jesús? A lo mejor de nuestro orgullo, a lo mejor del legalismo, a lo mejor de tantas cosas, ¿verdad? Porque en la algarabía, cuando Él entró en la algarabía, todo el mundo recibió al Rey. Ellos querían un libertador en el hoy y en el ahora. Querían que un verdadero libertador les liberara del yugo de Roma. Imagínense, hermano, el pueblo no le estaba pasando bien. Y cuando ven que entra ese rey, el Mesías, dice, este es el hombre que nos va a quitar la esclavitud. Este es el Jesús que yo necesito, que me va a quitar todos mis problemas aquí en la tierra. Este es el libertador, el rey terrenal que yo estoy esperando. Este es el hombre que resuelve mis problemas. Pero la cosa era más profunda. Se trataba de un reino ¿cómo? Espiritual. Se trataba de librarles del yugo del pecado y de la muerte. Solo queremos a Jesús para que resuelva nuestros problemas. ¿O de verdad estamos dispuestos a entregar nuestra voluntad a Él? Recibir a Jesús de verdad, iglesia, es estar dispuesto a que quite toda la suciedad de nuestros corazones. Y algunas preguntas también que nos llevan a la reflexión en Semana Santa. ¿Qué cosas en tu vida pueden transformar tu adoración
en una adoración no verdadera. ¿Qué cosas pueden venir a nuestras vidas que pueden transformar o trastornar o pueden distorsionar nuestra adoración? Solo pensemos. Quiera Dios que ni el engaño, ni la mentira o incluso la avaricia no formen parte de nuestro estilo de vida como cristianos, que anhelamos adorar a un Dios vivo y verdadero, el cual merece toda gloria y toda honra y todo honor. Que no solo seamos de la multitud que aclama, sino también de los que están dispuestos a que sus corazones sean transformados por Jesús. Muchos aclamaron, pero muchos tristemente no se dejaron transformar por el Rey que le estaba dando la oportunidad de entrar en sus vidas. Hay muchas historias. Hermanos, que podamos entregar toda nuestra pecaminosidad, todo nuestro orgullo, todo nuestro legalismo a sus pies, porque es tiempo de prepararte y limpiar nuestros corazones. El Señor está cerca. Ese sería un buen título en Semana Santa. El Señor está cerca. Limpiemos nuestros corazones para un encuentro con el Rey. Yo quiero ser de los que aclaman, de los que dicen Hosanna, pero quiero ser también de los que limpian su corazón. Miren, después que Jesús entra, Jesús empieza a decir varias parábolas. ¿Saben de todas de qué habla? Del reino de Dios. La parábola del labrador que se va y deja una viña y después manda a varios criados, a todos los matan. Por último manda a su hijo, dice, a lo mejor es mi hijo, y van a tener temor. Lo mataron para quedarse con la herencia. Y Jesús le preguntó a los fariseos, bueno, ¿qué usted cree que hará el labrador de la viña cuando venga? Y dice, bueno, los matará a todos. Entonces, iglesia, Jesús fue intencional del sentido de su reino. Era limpiar el corazón. Miren que uno a veces lee la entrada triunfal, pero está en un contexto donde Jesús quiere que la gente de verdad limpie su corazón para Él poder entrar en sus vidas. Hoy vivimos el mundo de la especulación, ¿sí o no? Y hay muchas multitudes. Y alguien se para, dice algo bonito, hace un par de chistes y la gente lo sigue. Qué triste, ¿verdad? Y incluso hoy hay gente que se distorsiona la palabra de Dios. Ese es el mundo, el desafío que nos ha tocado vivir. Pero un mensaje bíblico, iglesia, es el mensaje que Jesús te dice, limpia tu corazón. Yo quiero tener un encuentro real contigo. Así que yo te invito a que podamos estar de pie en esta tarde todos. Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Nosotros te recibimos como Rey en nuestras vidas. Tú lo sabes, Jesús. Nosotros queremos serte fieles, Señor, a cada paso. Nosotros queremos ser de los que tienden sus mantos en el camino. Nosotros queremos ser la iglesia que dice, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. No queremos buscarte, Jesús, por nuestro propio beneficio. Líbranos, Señor. Si tu reino en nuestras vidas exige cambio, exige obediencia, exige dejar el pecado, Dios mío, Padre Santo, ayúdanos a caminar en tu reino, en victoria, en el nombre de Jesús. Nuestra victoria sabemos que está al mirar la cruz de Cristo, cuando vivimos en santidad. Padre, ayúdanos a entender la verdadera esencia de recibirte en nuestras vidas. No queremos llevarnos solo por la emoción, ni queremos llevarlo por la presión de las multitudes, Señor. Ni porque la gente hoy dice, por está bien, es la moda. No, Señor, ayúdanos. Purifica a tu pueblo, Señor. Purifica a tu iglesia.